Uno de los momentos más difíciles para un pastor es cuando alguien le dice, yo conozco a alguien de su iglesia. Y en la mente del pastor uno dice, ¿a quién? Porque uno nunca sabe a quién conocen. Y a veces dicen conocer a alguien que no ha estado aquí en 20 años, pero igual son. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, depende de a quién conocen, qué creen de la iglesia, ¿sí o no? Cuando salimos de viaje, cuando llevé a un grupo de pura vida a un retiro, antes de llegar ahí, antes de bajar, le dije, miren, todos pórtense bien, y si se portan mal, le dan el nombre de otra iglesia. Si usted les dijo que mintiera, bueno, sí, ok. ¿Por qué? Porque a veces da vergüenza. Ahora, sean honestos, porque cuando sale algo en el noticiero y dice, encuentran que un pastor ha hecho, ¿cuántos dicen, ay, que no sea? Y nunca piensa que fue Marcel, siempre cree que fui yo. Todos, si va a haber algo, va a ser él, no Marcel. Ok, yo entiendo eso. ¿Pero por qué? Porque nadie quiere tener y pasar vergüenza, ¿sí o no? Nadie quiere pasar vergüenza por lo que otra persona ha hecho. Bien sea sus hijos, bien sea su familia, bien sea su presidente, bien sea quien sea. Vergüenza no nos gusta. Estaba leyendo un pasaje en la Biblia, porque estamos aquí en nuestro discipulado tenaz y estamos terminando ahora el primer libro. ¿Cuántos ya están cerca de terminar el primer libro? ¡Qué bien, qué bien! No crean que ya llegaron, hay otro, pero por lo menos terminaron el primero. ¿Okay? Y eso es bueno. Y estamos ahí y estamos llegando al final y llegué a esta frase que estaba leyendo en el libro de Hebreos y dice lo siguiente: Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Y me puse a pensar en mi vida. ¿Se avergonzará Dios de conocerme? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, el contexto aparece en Hebreos 3:11, pero avergonzado significa ¿qué? Bueno, según el diccionario, avergonzado es un sentimiento humillante de pérdida de dignidad. Escriban eso, por favor, ahí en su boletín. Sentimiento humillante de pérdida de dignidad. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta declaración? Hebreos 11, versículos 13 al 16, lo tienen ahí en el boletín, dice, por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. A ver, dígame, en ese contexto, porque no lo menciona, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes fueron ellos? A ver si saben. ¿Quiénes fueron ellos? A ver, vean ahí, Abraham y Sara. Abraham y Sara. Dice que Dios no se avergonzaba de Abraham y de Sara. Ahora, yo he estado leyendo en este mes todo el libro de Génesis, capítulo por capítulo, uno cada día.
Y ha sido interesante porque cuando yo leo la vida de Abraham y Sara, yo veo que ellos cometieron muchos errores en el camino. Ellos cometieron muchos errores. Y saben, los errores es otra palabra que nosotros usamos como ¿qué? Errores son pecados. Cometieron. Ellos fueron una pareja que habían aceptado seguir a Dios en una jornada o un peregrinaje. En Génesis, el capítulo 12, empieza con estas palabras: pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió. Abraham y Sara fueron una pareja que habían dicho, vamos a seguir a Dios en este peregrinaje, en este camino, en esta jornada, el nombre que le demos. Pero ellos en el camino cometieron muchos errores o pecados. ¿Cómo qué? Bueno, empezaron ahí mismo en el versículo 4 donde dice, se fueron, les habían dicho que salgan, que vayan y que dejen todo atrás, pero ¿qué hicieron? Se fueron, pero se cargaron al sobrino, Lot. Lo llevaron consigo. Entonces empezaron con obediencia parcial. ¿Por qué? Porque Lot se fue con él, dice. Cuando llegaron a la tierra donde Dios le había dicho, Canaán, dice que hubo hambre en esa tierra. Hubo un tiempo de problema, ya se secaba y el hambre vino. ¿Y qué hicieron? Salieron de ahí, de donde Dios les había dicho, y fueron mejor a Egipto. ¿Por qué? Porque confiaron en lo que el mundo podía ofrecer en vez de lo que Dios podía proveer. Él les había dicho que vayan a Canaán. Ay, bueno, pero no hay comida. En vez de decir, Dios, estamos donde tú nos dijiste que vengamos, pero no hay comida, ¿qué quieres que hagamos? Abraham dijo, creo que mejor voy más allá. Mejor voy a Egipto. Allá me dicen que hay comida, así que para allá voy. Es como la gente que dice, ay pastor, no, veo que está complicada la cosa en Miami, me voy para Georgia, me voy para las Carolinas, me voy para donde me dicen que está mejor la vida que aquí. Sin preguntarle a Dios. Ahora, no todos los que se han mudado han ido así, pero hay muchos a través de los años que en vez de decir, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga aquí? Dicen, no, me dicen que vaya para allá. Sencillamente se van. ¿Por qué? Porque no confían en lo que Dios dice, sino que muchas veces confían en lo que el mundo puede ofrecer. Seguimos adelante en la vida de Abraham y vemos esto. Cuando llegó a Egipto, su esposa de 65 parece haber sido tremenda belleza, y él le dice, mira, entremos aquí, pero van a ver que tú eres tan bonita que me van a matar a mí para que tú quedes con ellos, así que vamos a decirle que tú eres mi hermana. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Él mintió. Porque él pensó que la verdad sería demasiado peligroso para él. Cuando uno lee ese capítulo 2 y ya hay 3 metidas de pata en un capítulo. Y Dios no se avergüenza. Wow. Llegamos al capítulo 16.
Y ellos ahora tratan de ayudar a Dios a encontrar una solución humana a la promesa que Dios le había hecho. Dios le había dicho, yo voy a hacer de ti una nación grande. Pero él no tenía hijos. Y ya han pasado varios años y la esposa le dice, mira, yo no puedo tener hijos, tú ya estás viejo. Nadie dijo que él era su hermano porque él estaba tan lindo, ella linda, pero él feo. Dice, va a pasar mucho tiempo aquí. Mira, toma mi sierva, duerme con ella y al tener hijos con ella es como si las tuvieras conmigo. ¿Cuántos ven un problema con esto? Todas las damas que levantaron la mano primero, conste que fue una dama que hizo la recomendación. Pero fue Abraham, el tonto, que dijo, bueno, ya que insistes. ¿Y qué pasó? Wow. Creó problemas a corto plazo y sigue creando problemas a largo plazo. Todos los problemas que nosotros vemos hoy en día en el Medio Oriente surgió ¿de dónde? Oye, tengo una solución a nuestro dilema. No. Nuestras soluciones a dilemas raras veces resuelven. Son las soluciones de Dios a la situación en que Dios nos ha puesto. Pero muchas veces vamos a lo que nosotros pensamos en vez de lo que Dios piensa sobre el asunto. 24 años más tarde, está en otro lado y Abraham sigue mintiendo que ella era su hermana en vez de su esposa. Y yo pienso, después de 24 años, oye, Abraham, nunca aprendes. Una preguntita. Esto es entre nosotros nomás y las 10,000 personas que lo ven en video. Entre nosotros. ¿Alguna vez ha mirado a su vida y dice, ¿por qué cometo el mismo error? 10 años después, 15 años después, 20 años después. ¿Por qué sigo metiendo la pata? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo cuando aprendí hace años que lo que yo hago no resuelve? ¿Por qué sigo haciendo? Y aquí está Abraham. Aquí está Abraham, 24 años más tarde. Cuando lo hizo por primera vez en el capítulo 12, ella tenía 65, ahora tiene 89 y sigue siendo una belleza. Eso, no sé qué productos usaba, damas, pero ahí va. Aquí está. Da el mismo cuento. Lo interesante es que ella le siguió la corriente y Dios la protegió a ella en ambos casos. Interesante cómo Dios hace. Pero uno ve esas 5 o 6 cosas y dice, ¿cómo es que Dios no tuvo vergüenza de ellos? ¿Cómo es posible? Yo a veces miro mi vida y créanme, yo conozco a alguien que ustedes no conocen y usted se conoce como otros no lo conocen. Y a veces yo digo, pero ¿por qué hago eso? ¿Por qué no aprendí eso? ¿Por qué? ¿No tendrá Dios vergüenza? Y Satanás nos tira cosas, ¿sí o no? Y nos dice, oh no, tú no has cambiado, tú eres el mismo de siempre, todas las mismas mentiras. Nos tira esas cosas. Pero creo que llegué a entender el por qué Dios no se avergüenza. Y es esto, aquí está la respuesta. Su legado a lo largo del camino fue mayor que sus errores en el camino. Su legado a lo largo del camino fue mayor que sus errores en el camino.
En otras palabras, él empezó en el camino que debía ir y como veremos al final de su vida todavía estaba en el camino donde debía estar. Aunque en el camino a veces cayó, a veces metió la pata. Pero Hebreos está hablando de algo al final, tomando en consideración toda la vida. En otras partes, la vida nuestra es más que el error que cometamos en un momento dado. La historia de nuestra vida es a la larga. Y Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. ¿Cómo empezó esto? Bueno, según Hebreos capítulo 11 y el versículo 8, empieza esto. Dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. La Biblia nos presenta a Abraham como el padre de la fe. El padre de la fe. Cuando Pablo habla en el libro de Romanos acerca de la salvación por fe, siempre regresa a hablar de Abraham. ¿Por qué? Porque él nos mostró antes que la ley fuese dada a Moisés que por la fe él creyó, él siguió, él obedeció a Dios. A veces su obediencia fue parcial, pero por lo menos estaba en el camino debido. A veces metió la pata, pero por lo menos seguía adelante. En el camino vemos que él obedeció. Segundo, nosotros vemos que cada vez que Abraham y Sara tropezaron o pecaron, ellos regresaron al camino con Dios. Noten, en Génesis el capítulo 13, y quiero leerlo de la Biblia para que no crean que estoy inventando aquí. Aquí al final del capítulo 12 están saliendo de Egipto. Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham. Ellos lo echaron de ahí junto con su mujer y con todo lo que él tenía. Lo botaron de Egipto. Váyanse. Pero noten, capítulo 13, versículo 1. Abraham partió de Egipto hacia el Negev junto con su mujer, con todo lo que tenía. Y Lot se fue con él. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el Negev volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda entre Betel y Ahí. En ese lugar, Abraham había levantado antes un altar y allí invocó el nombre del Señor. ¿Qué hizo? Metió la pata en irse a Egipto. Metió la pata al mentir acerca de su esposa. Pero cuando lo botaron, ¿qué hizo? Regresó a donde Dios lo había llevado. Regresó al altar. Regresó al lugar donde había estado cuando estaba bien con Dios. Quiero que paren ahí un instante. Quiero que piensen en esto. A veces nos apartamos de Dios. A veces caemos. A veces pecamos. ¿Qué hacemos? Recuerda de dónde caíste, nos dice el libro de Apocalipsis. Recuerda, regresa, arrepiéntete. Haz las cosas que estabas haciendo cuando estabas bien. Recuerda de dónde caíste. Déjeme preguntarle algo. ¿Hay un momento en su vida en que usted se acuerda que estaba más cerca al Señor de lo que está ahora? Si usted ve, no, yo estaba más cerca al Señor allá, arrepiéntase y regrese a donde estaba. Lo interesante es que no importa cuántos pasos
Digamos que aquí estábamos bien con Dios. No importa cuántos pasos nos hayamos alejado, es un solo paso para regresar ahí. ¿Cómo se llama ese paso? Arrepentimiento. Ahora, yo no voy a saltar de aquí para allá porque después me da un jalón de espalda y después tengo otros problemas. Pero entienden lo que estoy diciendo. Es hasta aquí. Es arrepentirse. Lo que a veces hacemos es decimos, ay, está mal, estoy mal, ay, seguro Dios ya no me quiere, ay, no puedo hacer nada, y aquí me quedo, y me sigo alejando. No. Recuerde, regrese al altar donde estaba, regrese donde dejó a Dios, porque Él todavía está ahí. Algunos ya saben esta historia, pero había una pareja, habían estado casados muchos años. Y él estaba manejando y ella estaba ahí en su carro. Esto era cuando los asientos todavía eran un solo asiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del carro cuando era un solo asiento? ¿Se acuerdan? Y él está ahí manejando y ella le dice, ay, ¿te acuerdas? Cuando íbamos por la carretera juntos, yo iba ahí acurrucadita junto a ti. Y tú manejabas y me ponías el brazo. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Y él dice, sí. Y dijo, yo no me he movido. Él seguía ahí. ¿Quién se había movido? Ella. Y así es muchas veces con Dios. Dios sigue ahí. Los que se han movido somos nosotros, que nos hemos ido alejando. Hemos ido al otro lado del carro, nos hemos montado atrás y hemos comprado a veces un van y vamos hasta atrás. Pero Dios sigue manejando. Nos toca regresar a donde está Él. Nosotros vemos que tropezaron, pero conforme iban avanzando, aprendieron a confiar en Dios más y más. Cuando llegue el capítulo 13, versículo 12, dice que en los versículos después que leí del 5 al 11, dice que Lot y él tenían tantas cosas que tenían que separarse. Y Abraham viene a Lot, que era el menor, y le dice, mira, escoge tú a dónde vas a ir y yo tomo el otro lugar. Y Lot, no muy sabio, no muy cortés, no muy bien educado, escogió para sí mismo el mejor terreno. Escogió el valle con todo el gras verde y dejó para su tío la tierra más desierta. Pero Abraham confió en Dios. Tomó el lugar que Dios le dio y ahí confió. Y ahí Dios le dice, Abraham, anda caminando y todo el terreno que tú pises, todo el lugar que tú pises, se la daré a tu descendencia. ¿Quieren saber ustedes dónde va a acabar la batalla en el Medio Oriente hoy en día? Repasen y vean dónde pisó Abraham hace tantos años y ahí va a acabar la historia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Abraham aprendió a confiar en Él más y más. No solamente eso, seguimos avanzando al capítulo 14 y vemos que ahí Abraham honró a Dios con sus bienes, dándole a él el diezmo de todo lo que había recibido, 10%. Esto es antes de la ley. Mucha gente habla y dice, bueno, yo no quiero en el diezmo porque eso es de la ley. Esto es antes de la ley. Y él honró a Dios, reconoció que Dios le había dado todo. Y él le honró a él dándole el 10% de todo lo que él había recibido. Él prefirió no aceptar lo que el rey de Sodoma le quería ofrecer. No, él tomó lo que el rey de Salem, que fue Melquisedec, honró a él
con lo que tenía. Siguió avanzando. Nosotros vemos en el capítulo más adelante que él intercedió por otros. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra en el capítulo 19, él intercedió por ellos, aún por los malvados. Déjenme decirles, cuando Dios le habló a Abraham, le dice, mira, la maldad de Sodoma y Gomorra es tal que tengo que destruirlo. Horrible. Horrible lo que estaba sucediendo. Se dice, pastor, pero ¿quién es? Él intercedió por otros, aún por los malvados. Pueden cambiar eso, Sodoma y Gomorra, y cambiarlo por republicanos y demócratas, si quieren, me da igual. Nos toca a nosotros hacer ¿qué? Interceder por otros. No importa el mal que hagan, nosotros debemos ir ante Dios e interceder por ellos. Eso aprendió Abraham. Él intercedió, fue delante de Dios una y otra vez. Vemos que Abraham aprendió cómo aprobar las pruebas más grandes en el capítulo 22. Cuando Dios le dice, tráeme a tu hijo, el que tú amas, y sacrifícalo ante mí. ¿Saben lo que él hizo? Sin preguntar por qué, sin preguntar cómo, sin pero alguno, dijo, sí, Señor. Obediencia completa, obediencia total, fue para sacrificar. ¿Quieren saber otra cosa de Abraham? Abraham y Sara terminaron su camino juntos. Terminaron su camino juntos. Estaba leyendo algo el otro día. Médicos y policías son los que tienen la tasa más grande de divorcio, si estamos hablando por profesión. Médicos y profecías. ¿Quieren saber cuál es el tercero? Pastores. Pastores. Prediqué este mensaje el lunes pasado ante un grupo de pastores, amigos míos. ¿Quieren saber algo? Entre ese grupo y gente que había estado, no todos están juntos. Es muy probable que Abraham y Sara, cuando Sara murió a los 127 años, que ellos han estado casados 100 años. No me importa quiénes son, el que aguante a otro por 100 años. Ese es un milagro. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y no apunten a nadie. Cuidado. El hombre levanta el brazo para levantar y el codazo que le cae al lado. Es siempre tremendo. 100 años. Pero terminaron juntos. Cuando uno ve todas estas cosas, se da cuenta que sí, metieron la pata en el camino, pero su legado a lo largo del camino era más grande, era más impactante que sus errores, que sus pecados en el camino. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que lo mismo se podría decir del camino que tomó Pedro, y esta la conocemos un poquito más. Esta es una que frecuentamos más aquí en la iglesia. Pedro escogió estar en el camino correcto. Cuando Jesús vino a él en Mateo 4 y le dice, sígueme, ¿qué dice? Al instante Pedro dejando sus redes. ¿Qué significa dejando sus redes? Dejó
toda su carrera, su negocio, dejó todo atrás y siguió. ¡Wow! Eso es impresionante. Pero nosotros vemos que durante el camino, Pedro cometió muchos errores, pero aprendió de ellos. Luego regresó. Como vimos hace unas semanas atrás, aquí está en un momento Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo que tú me estás diciendo, mi Padre Celestial te lo mostró. Y en el siguiente capítulo dice, ponte detrás de mí, Satanás, que lo que está diciendo no es de Dios. Esto es Satanás mismo hablando a través de ti. ¡Wow! Que un momento esté hablando la palabra de Dios y que otro momento sea Satanás hablando a través de él. Eso nos dice, pero con todo y eso, después que Pedro le negó 3 veces, Jesús le dice a María, dile a los discípulos y a Pedro que se encuentre conmigo. Porque ya Pedro, después de haber negado a Jesús, él ya no se incluía, él ya no se creía digno de ser llamado uno de los discípulos. Pero él quería que él sepa, tú todavía estás en el camino, Pedro, ven, quiero que te encuentres, quiero que estés allí. Para cuando Pedro está terminando su viaje, su camino, vemos al igual que ellos, el legado de Pedro a lo largo del camino fue mayor que sus errores en el camino. Segunda de Pedro, capítulo 1, y se lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Escuchen esto. Yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciba mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues los hizo confiar en Él como nos hizo confiar a nosotros. Le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar los malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios, con gusto, les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. ¿Se acuerdan lo que dijo acerca de Abraham y Sara? Dice, las ha preparado ¿un qué? Una ciudad celestial. Pedro dice, en el camino en que llevamos, eso también es lo que Dios nos tiene preparado, una ciudad celestial en el cielo. Pero sigan adelante
en el camino. ¿Qué hay de su camino? Estoy hablando de usted, estoy hablando del mío. Porque una cosa es ver la Biblia y otra cosa es ver y qué tiene que ver conmigo. ¿Qué hay de su camino? Quiero hacerle esta pregunta. ¿Está en el camino correcto? ¿Está en el camino correcto? Alguna gente anda en esta vida siguiendo sus propios deseos, sus propias ideas, su propio pensar. Pero ese no es el camino correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces la pregunta que usted necesita hacerse es, ¿está en el camino correcto? Pero el segundo que debe hacerse es, ¿se ha desviado del camino? Cuando usted ve a Abraham y Lot salieron juntos y Dios bendijo a Lot a la par con su tío Abraham. Estaban juntos, les había dado todo, tanto que tenían que separarse y Lot escogió ir hacia Sodoma, en rumbo a Sodoma. Pasan los capítulos, está metido dentro de Sodoma. Unos capítulos más, está entre los líderes de Sodoma. La última decisión que Lot tomó por su cuenta era ir en dirección a Sodoma. Todas las demás decisiones fue reaccionando a lo malo que le sucedió por la primera decisión que tomó. Quiero que usted se haga esta pregunta. ¿Decidió usted en un punto desviarse del camino y todavía no ha regresado? Ay, pastor, pero aquí estoy, ¿qué más quiere? El diablo puede estar sentado aquí. Pero la decisión, ¿se ha alejado usted de Dios? ¿Se ha alejado usted del camino? ¿Ha escogido usted hacer lo que usted quiere en vez de lo que Dios quiere? ¿Ha obedecido a medias? ¿O se ha alejado y dice, pero nadie más sabe? Déjeme decirle, no crean que si el pastor sabe o no sabe, que eso cambia algo. Dios lo sabe todo. Conmigo no es la cosa. Con los que están a su lado no es la cosa. No es con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus hijos. Esas no son las personas más importantes aquí. Es el Dios. Que para Él la oscuridad y la luz le es la misma cosa. Él ve no solamente nuestras acciones, Él ve ¿qué? Nuestro corazón. ¿Se ha desviado del camino? Si se ha desviado, ¿ha regresado? ¿Por qué no regresar hoy? Y la última pregunta. ¿Está aprendiendo de sus errores? Todos hemos cometido errores. Todos hemos metido la pata. Pero si aprendemos de nuestro error, entonces evitamos una caída más tarde. Saben, cada vez que cometemos un error y nos damos cuenta, regresamos al altar, regresamos a Dios, regresamos a hacer las cosas bien. Una cosa les puedo asegurar, la misma situación o una muy parecida que nos hizo caer la primera vez, viene en nuestro futuro. Para ver qué, si aprendimos o no. 24 años después de la primera mentira acerca de su esposa, fue a otra situación parecida para ver si había aprendido o no.
Y la respuesta era no, no había aprendido todavía. Tal vez problemas económicos la vez pasada y usted cayó. Usted no reaccionó bien. Usted no hizo lo que debía. Dios lo sacó de eso. Usted regresó a hacer las cosas bien hechas. Déjeme ayudarle. Le viene otra. Ay, pastor, no me diga. Le viene otra. Para ver qué, si aprendió o no. Situaciones, argumentos, problemas entre familia, cosas entre diferentes personas. Todo eso, cada vez que caemos y regresamos, Dios dice, ok, voy a ver si aprendieron o no. Porque quiero que aprendan esa lección para que sean más y más como yo soy. ¿Está usted en el camino que debe estar o se ha desviado? Quiero dejarle con esta última frase. No deje el camino. No deje el camino. Pastor, a veces es difícil. Yo sé. Pastor, es que a veces no es fácil estar con esta persona. Ya me imagino, mi esposa dice lo mismo. Déjeme decirle, viva, siga al Señor en el camino. Es el mejor camino, el mejor que hay. Usted empezó este camino, termínelo, siga adelante. Tiene toda esta semana, tiene todo el mes. No empezamos el segundo libro hasta enero. Pero si ya terminó, échele mano al otro. Y empiece de antemano. ¿Por qué? Porque no es solamente conectarse con el Señor, sino llegar a conocerle más íntimamente. Sigue el camino. Oremos, por favor. Padre, te doy gracias una vez más por este tiempo. Gracias por el camino que tú nos has provisto para seguirte a ti día a día. Señor, ayúdanos a andar en el camino que tú quieres. Ayúdanos a levantarnos cuando hemos tropezado, a regresar a ti. Señor, ayúdanos a seguirte fiel hasta que tú digas que el camino ya cesó, para entrar a la ciudad que tú tienes preparada para todos los que creen y te aceptan a ti. Guíanos, Señor. Bendice, Señor, aquellas familias que en estos momentos están pasando situaciones muy difíciles. Te pido, Señor, que las personas a quien tú tocaste su corazón ahora durante el mensaje, ayúdanos a no olvidar lo que nos dijiste. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén.